Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde están. Quiero agradecer en primera instancia a la Asociación Española de Terapia Regresiva por la invitación. La verdad que es un placer y un honor para mí estar compartiendo con todos estas jornadas de crecimiento, de aprendizaje, de compartir para conocer y difundir esta terapia tan maravillosa, tan magnífica que es la terapia de vidas pasadas, la terapia regresiva. Una técnica de la psicología transpersonal que aborda un aspecto de la persona que tiene que ver con el alma y con lo que le pasa al alma a lo largo de la existencia. En este caso, yo voy a estar compartiendo con ustedes un saber que viene a aportar y a dar sustento a la terapia de vidas pasadas, a la terapia regresiva, que es la Cábala, es la práctica del misticismo judío. Me voy a presentar, yo soy la doctora Bistrich, soy médica, soy especialista en medicina interna, emergentóloga. Hace muchos años egresé de la Universidad de Buenos Aires en el 2003. Durante toda la carrera, de modo casi permanente, me cuestionaba si esto, lo que me enseñaban en la universidad, era todo y era lo único que podíamos hacer como para ayudar a mejorar la salud del ser humano. Lo cierto es que con las preguntas que me fui haciendo y los caminos que me fue presentando la vida, fui descubriendo que hay otros aspectos del ser que quizás no son tenidos en cuenta en la medicina alopática, pero que aportan significativamente al mejoramiento de la salud del individuo. Así que en ese trabajo de búsqueda personal es que me formé con el doctor José Luis Cabuli como terapeuta de vidas pasadas. Hice una formación de psicología transpersonal, me he formado como facilitadora de respiración holotrópica, respiración del corazón, soy practicante chamánica, soy máster en Cábala, estudio hace muchos años esta práctica del misticismo judío, como mencioné, que me ha llevado básicamente a la autoconciencia, al autodescubrimiento, y en este autodescubrirme he ido puliendo y pudiendo poner en práctica en la consulta cotidiana esta técnica tan maravillosa que empecé a asociar y empecé a agregar a la terapia de vidas pasadas, dado que me he dado cuenta que en muchos casos mejora de manera significativa la preparación para que el paciente pueda abordar de una mejor manera su trabajo individual en la sesión terapéutica. También soy investigadora independiente. Hace muchos años intento, dejar sentado los efectos benéficos de esta terapia. He trabajado con pacientes fóbicos en trabajos de investigaciones que se han publicado en revistas de publicaciones internacionales, donde se ha demostrado en trabajos por ahora pequeños, en el momento estamos agrandando la muestra, pero se ha demostrado cómo el efecto de la terapia de vidas pasadas ha mejorado significativamente la calidad de vida y el proceso de transformación en los pacientes con fobia. También he hecho un trabajo de investigación en niños con trastornos de conducta, con trastornos de atención, con también muy buenos resultados aplicando la terapia de vidas pasadas. Por lo que aliento a los demás terapeutas a que investiguen, a que dejen sus publicaciones en revistas internacionales, en revistas de sus propios países, para que podamos compartir toda esta información entre colegas y con el mundo. Soy directora también de Espacio Conciencia, un espacio que he creado para justamente reunir diferentes aristas de las ciencias, de diferentes áreas, tanto de la antropología como de la medicina, de la psicología, para abordar en una totalidad al ser humano, para poder ayudar a elevar el nivel de conciencia, mejorar el entendimiento que tenemos de nosotros mismos y así aportar mi granito de arena a esta mejora del mundo que es lo que intentamos lograr, creo, la mayoría de los seres humanos que estamos en este trabajo, el trabajo de la luz. Allí, en Espacio Conciencia, soy directora de la carrera y la formación avanzada en terapia de vidas pasadas. Ya hay más de 5 escuelas, 5 camadas de discípulos que han egresado
con posibilidades entonces también de ir ampliando la cantidad de terapeutas formados en esta técnica para poder llegar cada vez a más personas. Así que estoy feliz de haber podido hacer este camino y en este momento estar compartiendo con todos ustedes esta experiencia. Este video está siendo grabado actualmente para ser, digamos, visto en diferido allí en España, en las jornadas organizadas por la Asociación Española, por motivos de cuestiones de agenda personal. La verdad que coincidía esta actividad con otra actividad que yo ya tenía previamente organizada, así que no quería dejar de participar y de compartir con ustedes mi trabajo, porque espero que en algún punto les pueda aportar también a su propio trabajo, tanto en el consultorio como profesionales, como en su trabajo individual, en el crecimiento y en la búsqueda personal de cada uno de ustedes. Así que dicho esto, quisiera compartir con todos un PowerPoint que he armado como para facilitar y agilizar un poco la charla. Voy a ponerla allí ahora. No sé, Carlos, si la estás viendo, dime sí. Ahí, ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, como les mencioné, la idea es compartir un poco la cábala, qué es, qué puntos tiene en común con la terapia de vidas pasadas y por qué es que traigo este tema a este congreso, porque en definitiva parecieran ser temas quizás no muy encontrados. Sin embargo, en la medida que fui estudiando esta rama del misticismo, fui dándome cuenta de la infinidad de puntos que dan sustento al cómo funciona la terapia de vidas pasadas. Voy a tratar de avanzar con esto. Ahora sí, bien. Bien, entonces voy a tratar de poner un poco en claro cuáles son los objetivos de la charla, y básicamente son los siguientes: poder comprender los fundamentos teóricos que conectan estas dos metodologías de autoconciencia, como me gusta llamarlos, porque ambos caminos nos llevan a conocernos un poco mejor, a saber cómo funcionamos, a saber y darnos cuenta de cuáles son las heridas que tenemos para poder traer una solución, para poder traer sanación a ello. Lo segundo es conocer cómo aplico este conocimiento en la consulta en forma práctica. Para aquellos que sean terapeutas quizás les interese y puedan ponerlo en práctica en sus propias consultas. Y luego, al fin de la charla, vamos a dar unos minutos para evacuar dudas y hacer algún ejercicio práctico, quizás una pequeña meditación. Las dudas, las preguntas pueden hacerlas en el chat. En este momento, el licenciado Carlos Delgado va a estar tomando apunte y preguntas de algunas cosas que vayan surgiendo en esta charla. Luego, ustedes más adelante van a poder escribirnos por el chat o escribirle a Carlos para que pueda transmitirme las preguntas a mí y pueda responderlas en diferido. Bien, voy a hablarles un poquito sobre lo que es la fisiología del alma, o sea, cómo se comporta el alma según el entendimiento místico del judaísmo, según la cábala. Vamos a dividirlo en diferentes momentos. Un momento que es antes de nacer, el momento de la concepción, durante la vida fetal, durante el momento del nacimiento, durante todos los procesos vitales que nos van sucediendo a lo largo de la vida, sea momentos de crecimiento, por ejemplo, en una mujer una primera menstruación, una primera relación sexual, un contacto de algún tipo con alguna persona, sea o no de violencia. Bueno, vamos a ver que a lo largo de la vida nos van sucediendo cosas y esto puede generar marcas a nivel del alma de cada uno de nosotros. Luego está el proceso de agonía y muerte, vamos a ver qué sucede en ese momento, y luego hay un después de morir que también vamos a hablar.
Seguramente el licenciado Bellocchi, que va a hablar sobre almas perdidas, quizás comente algo en relación al proceso de muerte y a lo que sucede en el después, ¿sí? Mucho de esto está basado en el conocimiento que surge del budismo, en el libro Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, van a poder encontrar cómo es ese proceso, qué es lo que le sucede al alma en el momento que el cuerpo físico muere y entonces se inicia ese proceso de desencarnar. Para los místicos del judaísmo, el proceso es bastante similar. Lo que pasa es que, digamos, lo describen en una magnífica obra que es el Sha'ar HaGilgulim, que es el libro de la reencarnación, en el cual el rabí Jaim Vital explica cómo es todo el proceso, desde, como les mencionaba, antes de nacer hasta luego de dejar el cuerpo, en ese proceso continuo de reencarnación y muerte, donde cada fase es importante y marca sucesos que pueden traer, de no ser bien resueltos, problemas en mi vida actual. Entonces, vamos a ver cómo se inicia una nueva vida. Y acá me gustaría que comiencen a ver las imágenes más bien como con el lenguaje hebreo, donde leemos de derecha a izquierda, entonces van a ver una imagen en la que se ve un ser como en un plano más bien espiritual, sobre una especie de nubes, ¿sí? Y esto vendría a ser como un momento antes, cuando estamos en ese espacio entre vidas, ese bardo llamado por los budistas, para los judíos es el Olam Haba, que es como ese mundo del después, el devenir, que en realidad es ese sitio al que regresamos una y otra vez, tanto cuando entramos como cuando salimos del cuerpo. Entonces van a ver que en el fondo hay una especie, como si fuera un ojo, por el que va a trascender y a pasar esa alma cuando se acerca ya al plano físico, y empezamos entonces a ver acá en la segunda imagen a un hombre y una mujer reunidos, ¿sí? Con un niño en el vientre, ¿sí? En el periodo este de la vida fetal. Y si ustedes observan, van a ver como en los gráficos unas imágenes como si fueran de niños flotando, que vienen a ser más bien como la simulación de almas acercándose a ese cuerpo. Entonces, previo a nacer, previo a encarnar, previo al momento de la concepción, hay para el judaísmo unos 40 días aproximadamente en los cuales el alma comienza a prepararse para lo que será su próxima vida. Hay una evaluación de los puntos que debe trabajar, hay una elección de los padres que le van a tocar, ya sea que los elija la misma alma o ya sea que le son impuestos a estos padres porque vienen con un trabajo específico a realizar con estos seres. Algunas veces ya ha estado en contacto con estas almas, otras veces puede que no. Esto en la práctica cotidiana, cuando trabajamos con los pacientes en regresión, se ve claramente cómo lo explican, cómo lo cuentan las personas que están trabajando ese periodo, ese espacio previo a nacer, que se encuentran a veces con maestros, con seres de luz, que los guían para este encuentro con estos padres, para este descubrir los ítems que van a ser los puntos importantes a tener en cuenta para hacer el trabajo que vienen a hacer en esta existencia, para poder cumplir el propósito que tienen. Luego de todo ese periodo en la vida fetal, donde el alma de a poquito va tomando posesión del cuerpo, el cuerpo para la cábala se llama guf, que es el cuerpo materia, es como si fuera una especie de un trozo de carne que empieza a cobrar vida, empieza a cobrar entidad, empieza a tener conciencia de sí en el instante en el que el cuerpo está entrando. Durante todo el periodo del embarazo, el niño está consciente de lo que sucede con los padres, de lo que le sucede a la mamá, de lo que siente la mamá. Todo eso
comienza a impactar y empieza a generar lo que se conoce la programación maternal y la programación familiar. Esto empieza a imprimir ciertos sistemas de creencias sobre el individuo. Por lo tanto, es un periodo muy importante a trabajar en el momento de la sesión de la consulta. Siempre les digo a mis pacientes, este es un periodo muy importante, con lo cual, si uno quiere hacer un trabajo de búsqueda personal, de conciencia, de descubrimiento de quién es uno mismo, este es un periodo al que debe ir en algún momento de su trabajo con las sesiones de regresión. Luego está el momento ya del nacimiento, donde este ser que estaba antes en un universo cerrado en la panza de mamá, ya empieza a tener entidad individual, donde ya se separa definitivamente del cuerpo de la mamá para empezar a vivir ya de un modo, digamos, como el que conocemos nosotros, respirando aire en lugar de líquido, bueno, ya dependiendo de un alimento externo, y empieza a tener sensaciones y diferentes emociones que sentía en el momento de que estaba en la panza de la mamá, y todavía un poco más alejado ya de lo que sentía cuando estaba antes de venir acá a la Tierra. Entonces, en todo ese proceso, el alma va entrando cada vez más al cuerpo, siempre hay un pedacito más de alma que empieza a meterse en la medida que va creciendo el cuerpo físico. Entonces, el proceso de encarnar no es en un único momento, según la Cábala, sino que viene a ser como en cuotas. Se va bajando pedacitos de alma en la medida que el cuerpo va estando preparado para recibir esas partes. La primera de las partes que va a recibir es una parte que se llama Nefesh, que es una parte del alma que es la que le da, digamos, las órdenes biológicas al cuerpo físico de cómo desarrollarse, cómo tiene que funcionar cada parte y cómo tiene que hacer el cuerpo físico para crecer. Luego vamos a ver que en la medida que crecen, más partes pueden ingresar en el cuerpo. Pero aclaro y pongo énfasis en el pueden, porque no siempre vamos a recibir todas las partes potenciales de nuestra alma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo vivimos, es lo que nuestra alma va a hacer según el entendimiento de la Cábala. Hay un segundo nivel de nuestra alma, que es el Ruach, que es la parte emocional, que en una vida normal va a llegar al cuerpo más o menos a la edad de los 12, 13 años. Por eso este momento coincide con el momento del Bar o Bat Mitzvah en los niños judíos, porque es un momento en el que empieza todo el desarrollo del aspecto emocional. Ruach significa espíritu y tiene que ver con todas estas dimensiones emocionales que se empiezan a adquirir y a despertar en ese momento de la vida. Pero claro, hay que comprender que a lo largo de la vida nos pueden suceder una serie de cuestiones. Y entonces acá puse varias imágenes para mostrar algunos de los ejemplos que pueden estar afectando este proceso continuo de encarnar. Por ejemplo, aquí hay algunos niños, acá hay un niño con miedo, con una sombra, ¿no es cierto?, una mano que está como asustándolo. Esto podría ser, supongamos, una escena de violencia familiar o de abuso. Tenemos aquí en el otro extremo una niña, ¿no es cierto?, que está como asustada, como acongojada, quizás con miedo. Puede haber sido quizás por algún reto, por alguna respuesta de algún adulto que quizás le generó esta sensación. Cuando suceden estas cosas en los niños, como por ejemplo esta otra situación en la que hay una niña en medio de la discusión de sus padres, todas estas situaciones lo que hacen es provocar que esa alma que está entrando sienta dolor, angustia, ansiedad, miedo, frustración, desesperación, desprotección. Para evitar eso,
el alma lo que hace es retirarse del cuerpo, se sale del cuerpo para evitar sentir lo que el cuerpo está sintiendo. El problema aquí es que en este punto puede pasar que se detenga entonces esta evolución, este periodo que se suceda a lo largo de toda la vida, este proceso de encarnación, y hay fragmentos de nuestra alma que van a quedar fuera del cuerpo. Esto está muy bien graficado en el libro Atrapamientos del alma del doctor José Luis Cabuli, en los cuales explica cómo procesos por los que atraviesa la persona, traumas que generan fragmentaciones, o sea, desprendimientos de alma, hacen que el alma quede fuera del cuerpo. Ahora, para el entendimiento de la Cábala, esto va un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque esa alma en verdad no se pierde. Es una parte nuestra que está como reservada en un lugar de donde quizás no puede salir, pero está conectada a nosotros a través de un hilo conductor, de un cordón energético, por el cual se transmiten las emociones, las sensaciones que sintió en ese momento. Por lo tanto, entonces quizás hoy soy adulto y sigo sintiendo el miedo que sentía, que experimentaba cuando veía esa sombra, esa mano allí en ese rincón de habitación. O sigo escuchando los gritos de mis padres durante un proceso de divorcio, por ejemplo. Entonces, esas memorias se activan y quizás como adulto yo no puedo comprender qué me está pasando hoy, ¿Qué me pasa que siento miedo, ansiedad, angustia? Si en verdad mi situación actual, digamos que es normal, entre comillas. Lo que pasa es que una parte de mí está todavía sintiendo el terror, la angustia, el dolor. Porque para el alma, en ese otro espacio, en ese otro lugar, tanto de ese lugar de donde venimos, ese lugar hacia donde vamos, o ese lugar donde quedamos atrapados, ese lugar al que en el judaísmo llamamos Olam Haba, no tiene tiempo. Entonces, en ese espacio atemporal, para el alma, todo lo que sienta y suceda allí es eterno. Vamos a ver otras situaciones que pueden suceder en la vida y que puede generarnos pérdidas de fragmentos de alma. Por ejemplo, violencia de género. Aquí vemos una mujer donde le están tapando la boca, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, aquí un hombre quizás frustrado con situaciones quizás de estrés laboral o alguna pérdida de un ser querido. Vemos aquí un accidente vehicular donde, bueno, personas que presenciaron eso, que atravesaron eso, quizás sufrieron el trauma directo, pueden haber perdido parte de alma. Vemos situaciones de guerra, donde quizás algunos aquí festejan, pero hay otros que sufren el efecto de la destrucción, donde quizás han perdido también seres queridos y han atravesado momentos de mucho dolor, y estos son situaciones que pueden generar pérdida de alma, pérdida de fragmento de alma. O sea que todo eso que debiera en un proceso natural, en esa fisiología del alma, estar entrando y metiéndose en el cuerpo para darme vida, para convertirme en lo que soy, en verdad está siendo coartado, está siendo bloqueado por procesos que la vida me va presentando y mi alma, digamos que hace lo que puede. Otra cosa que nos puede pasar son enfermedades, lo hemos visto a lo largo de este último año y medio, con todo esto que ha pasado a nivel mundial. Muchas personas han fallecido, pero muchos otros han estado quizás en periodos de coma, ¿sí? En los cuales algo al alma le sucede también. El cuerpo está como detenido en el tiempo, funcionando gracias al soporte mecánico de algunos aparatos médicos, pero el alma muchas veces en estas situaciones está fuera del cuerpo, observando lo que está pasando allí, y puede pasar que gracias a la ciencia médica esa persona evolucione muy bien, esa persona se sane y se cure, pero su alma no hace el registro de eso porque sigue atrapada en el dolor, en esa falta de aire, en esa desesperación que
que tuvo en el momento de enfermarse y no se da cuenta que ahora el cuerpo está mejor y queda atrapada en el hospital, en la unidad de terapia intensiva y demás. Y esto hace que la persona, en definitiva, se desvitalice, pierda su esencia, pierda su brillo, su fuerza, su energía vital pura. Luego entonces ya nos acercamos al último periodo de esta vida física, ¿sí? Que no es más que un ciclo más en esa eternidad de nuestra alma. Un ciclo más que se cierra para comenzar una vez más con el proceso. Entonces, la persona puede estar agonizando en una cama, quizás a veces una cama de hospital o con suerte en su casa, acompañada de sus seres queridos. La persona agoniza y el alma comienza a alejarse del cuerpo en un proceso lento y continuo. Vamos a ver acá que se ve la imagen de un cuerpo físico que ya probablemente ha atravesado el periodo de muerte física, y vemos aquí su doble, que es esta imagen espiritual, esa proyección que tenemos de nosotros mismos en el instante de dejar el cuerpo, donde se observa desde la altura y como que se desdoblara. Deja el cuerpo y ese doble cuántico, ese doble etérico, empieza a retirarse para regresar a ese espacio de luz donde puede tener la oportunidad de volver a empezar. Este es el ciclo, ¿sí?, por el cual atravesamos de manera permanente en este infinito, al que nosotros en la Cábala llamamos Gilgul Aneyamot. Gilgul significa circular, algunos lo traducen como reencarnación, en realidad es la circulación permanente del alma de un mundo y del otro. En un momento estamos en el mundo plenamente etérico, en ese espacio de energía vital pura, donde todo es espíritu, ¿sí? Y luego en otro momento estamos en el periodo de cuerpo físico. Y en este periodo de cuerpo físico vamos a ver que estamos en un momento dentro del útero de nuestra mamá, vamos creciendo y se completa el ciclo en la medida que envejecemos, morimos y vuelta a empezar el ciclo una y otra vez. El objetivo de este ciclo es corregir los defectos que pueden haber en nuestra alma, las heridas, los dolores, las angustias, todo lo no resuelto. Ese es el objetivo de este ciclo permanente de reencarnación. ¿Por qué entonces Gilgul Aneyamot? Entonces Gilgul, dije, es la circulación, Aneyamot es, Neyamot se le dice al alma, a la parte sutil del alma, a un tercer nivel. El tercer nivel de alma es la Neyamá, que es nuestra esencia, la parte más elevada de nuestro ser que tiene la posibilidad de encarnar. No siempre lo hace si las condiciones están dadas. Es por eso que es tan importante ir trabajando, sanando nuestros niveles de alma, inicialmente los más bajos, el nefesh, como mencioné, luego el ruach, que es el segundo nivel de alma que encarna. En la medida que voy sanando ese nivel de ruach, le doy la posibilidad a este tercer nivel, que es mi neyamá, a este tercer nivel para que pueda entrar en el cuerpo y hacer su trabajo de corrección. Entonces, todo para la Cábala es el trabajo de corrección del alma. Rabbi Nachman de Breslov, un místico del judaísmo, decía ya en el siglo XVIII, ¿no? Estamos obligados a afirmar dos cosas contradictorias: la existencia y la no existencia. Todo esto ocurre de manera simultánea. Por lo tanto, nosotros estamos y no estamos a la vez. Hay una parte nuestra que está, pero hay una parte nuestra de la que no somos conscientes que también está, aunque no esté. Parece un juego de palabras, parece una contradicción,
pero en la medida que vamos trabajando con las sesiones de regresión, con la terapia de vidas pasadas, empezamos a darle vida a esa parte nuestra que está en ese otro lado donde quedó algo inconcluso, donde quedó algo no bien resuelto, y que puedo prestarle por un ratito este cuerpo que tengo hoy para que esa parte pueda resolver y sanar esa herida. Rabbi Jaim Vital, en el siglo XVI, dice: todas las vidas son simultáneas, todo es ahora. Esto me recuerda, ¿no es cierto?, al concepto de multisimultaneidad que pregona el doctor José Luis Cabuli, uno de nuestros maestros, y que también está muy bien desarrollado en sus libros, y que significa esto: todas nuestras vidas están sucediendo en el mismo instante. Por lo tanto, en realidad, el término vidas pasadas es simplemente para poder comprender hoy, porque para nosotros, para nuestra conciencia, digamos que hay una existencia de un tiempo. En este cuerpo físico, el tiempo tiene un sentido, y el sentido es darme ese espacio necesario, ese tiempo necesario para que yo pueda corregir eso que tengo que corregir. Ese es el sentido que tiene el tiempo para nosotros, para nuestra alma. Pero del otro lado, donde no existe el tiempo, para mi alma todo es en este instante, todo es ahora. Por lo tanto, del otro lado, mi alma puede estar hundiéndose en el Titanic, puede estar en el medio de un terremoto, o puede estar siendo esclavo en Egipto, puede estar en infinitas experiencias, tanto en este planeta como en otros planetas o en otras galaxias, y todo eso a través de este cordón energético que mantiene unido esos pedacitos de mi alma con mi esencia, con mi raíz. Todo eso, a través de todos esos canales, vienen síntomas, vienen sensaciones, vienen emociones que me suceden ahora, que se expresan ahora en este cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico termina siendo el efector de todas esas emociones. En el cuerpo físico es donde percibimos todo eso que le pasa al alma. Esa es la función de nuestro cuerpo físico. Ese es el sentido por el cual encarnamos. Porque gracias a esas sensaciones que tenemos la oportunidad de darnos cuenta en qué punto estamos heridos y de qué manera podemos aprender de eso y trascender eso. Entonces la Cábala nos presenta algo que para mí es maravilloso, y esto es lo que me gustaría explicarles para que puedan comenzar quizás algunos terapeutas a aplicar en su consulta, y que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un mapa del alma. Nosotros, digamos, para poder comprendernos, nos conviene de una manera didáctica dividirnos por partes. ¿No es cierto? En la medicina alopática dividimos en especialidades el estudio del cuerpo físico. Entonces, si por ejemplo tengo un problema en mis pulmones, iré al neumonólogo. Si tengo un problema en el corazón, consultaré con el cardiólogo. O sea, divido las partes para poder llegar a un mejor estudio de cada una de ellas. De la misma manera, los sabios del judaísmo han estudiado el alma, poniendo a cada parte del alma un nombre particular, una dimensión particular, para que podamos estudiar cada una de esas partes de manera sistematizada, de forma organizada, para poder llegar a una mejor comprensión. Entonces, vamos a ver que el árbol de la vida está compuesta por estos pequeños círculos que se conocen como sefirot o dimensiones. Cada una de estas dimensiones representa una parte de nosotros. Entonces vamos a ver desde abajo hacia arriba. Voy a mencionar un poquito cuáles son cada una de ellas. Malhut, que dice es el reino, es la parte física, es mi cuerpo físico. Aquí es donde se asienta este primer nivel de alma, que es el nefesh, que es lo que le va a dar las coordenadas y el funcionamiento biológico a mi cuerpo. Entonces, cuando un niño nace, es muy probable que no le interese estudiar Platón. El niño nace y lo que quiere es tomar un biberón,
quiere alimentarse, quiere que lo cubran con una mantita, estar calentito y dormir tranquilo. Entonces, todas esas necesidades fisiológicas son, digamos, lo que le viene a dar el nefesh a nuestro cuerpo físico. Luego, en la medida que crecemos, en la medida que empezamos a conectar con otros, empezamos a desarrollar la segunda dimensión, que es Yesod, que es esta que estoy marcando aquí. Esta dimensión Yesod tiene que ver ya con el contacto con otros. Mis vínculos con otros se ven afectados si yo no tengo un buen desarrollo en esta dimensión, en esta área. Luego tenemos la dimensión de Od, que tiene que ver con el lenguaje, con lo comunicacional, más bien con la palabra. Luego está Netzach, que tiene que ver con mi voluntad, con el desarrollo, con la continuidad, con ese propósito que me pongo un objetivo y voy y lo busco, lo cumplo, porque obtengo un placer de eso. Luego en el centro van a ver que está Tiferet, que tiene que ver con mi verdadero yo. Esto ya es mi yo esencial, mi yo verdadero, vendría a ser como la persona y el ego cuando está alineado con la verdadera esencia. Este nivel de alma es muy importante y fíjense que está en la línea del medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que lo primero es me conecto con mi cuerpo, luego empiezo a conectar con los otros y gracias a eso empiezo a definirme, ¿sí? Pero en este definirme a mí, en función a las respuestas que obtengo del medio, voy a tener que ir equilibrando las emociones y todo lo que sucede alrededor. Ahí, digamos, está involucrado mi forma de hablar con otros, mi forma de hacer y buscar placer. Geburá, que es una de las dimensiones que me muestra los límites, me marca los límites tanto que impongo yo como que me son impuestos. Y luego está la misericordia, Gesed, que es cómo doy. Todas estas 6 dimensiones que están aquí tienen que ver con ese segundo nivel de alma que mencioné, que es el Ruach. Todo esto es la parte emocional del ser que tiene que estar equilibrado y alineado para que yo pueda desarrollar de manera saludable este centro que es mi yo verdadero, es mi sol y es Tiferet. Luego tenemos una tríada superior, Binah, Jochma y Keter, que tiene que ver ya con ese lugar donde se enraiza, donde llega, donde se asienta el tercer nivel de alma, que es la Neyama. Como mencioné, no siempre se da la posibilidad de que todas estas partes mías encarnen. Lo van a poder hacer en la medida que encuentran un lugar saludable a donde llegar, un lugar que le ofrezca las oportunidades para poder desarrollarse. Vuelvo a insistir, por eso es tan importante que podamos trabajar a conciencia sanando cada parte de nosotros, no solamente con los traumas de esta vida, sino también con los traumas de nuestro nacimiento, de la vida fetal y de las vidas anteriores, porque todo eso que está del otro lado, todo eso que está en ese nivel inconsciente, termina afectando el proceso que estoy atravesando en esta vida. Por lo tanto, cada vida es una oportunidad más que tenemos para corregirnos, para sacar una mejor versión de nosotros mismos.